Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de los informativos seguimos, vuelven los misterios a Radio Nacional, y es un placer que en esta noche tan especial, comienzo de vacaciones, esas super vacaciones de Semana Santa, sigues ahí con nosotros. Buenas noches, buen trabajo si estás de turno en esta madrugada, en esas cantidades de trabajos nocturnos que hay. Buena semana si eres de los que nos descargas, esos cientos de miles de personas que utilizan el podcast de Radio Nacional para descargar el programa. Y saludos desde España a los que os servís de esta antena de Radio Nacional para sintonizarnos. Abrazos desde España, no nos olvidamos de vosotros. Nuestro primer tiempo, nuestra primera hora nos llevó de viaje tras las huellas del Arca de la Alianza, lugares misteriosos que queremos visitar en breve para contaros lo que allí ocurre. Pero el viaje continúa, seguimos con un destino que vamos a conocer también en breve. Según dicen, tiene una trascendencia única en la historia de la humanidad. Se sitúa en Tierra Santa y esa es la introducción que nos sirve para seguir, para continuar viaje. Nuestro próximo tiempo nos llevará a descubrir un lugar en Tierra Santa que ha resucitado de entre las ruinas del tiempo. Su nombre, Magdala. En él, junto al lago de Galilea, hay algo sorprendente que ha estado sucediendo en los últimos 9 años. La historia empieza en 2004, cuando Juan María Solana, director del Instituto Pontificio Notre Dame del Jerusalem Center, una residencia para peregrinos cristianos, tuvo la inspiración de crear un centro de retiro en la región de Galilea, donde Jesús transcurrió la mayor parte de su ministerio. Se adquirieron 4 parcelas de terreno de la costa noroeste del Mar de Galilea. Todas ellas, junto a la pequeña ciudad israelí de Migdal y la aldea árabe destruida de Al-Magdal, llamadas las dos así por Magdala, que era la única ciudad del lado occidental del Mar de Galilea, hasta que Herodes Antipas construyó Tiberias en el año 20. El plan del padre Solana era desmontar algunas viejas cabinas de playa y construir un centro de retiro para 300 personas, con un restaurante y un centro de espiritualidad. Hacia 2009, todo estaba a punto para que empezara la construcción, excepto una excavación rutinaria en el sitio que es obligatorio en la región. Nadie esperaba encontrar nada, pero a menos de 2 pies de la superficie, los excavadores toparon con algo duro, un banco de piedra. Así comienza esta fascinante historia. Nuestro siguiente invitado la ha vivido en primera persona. Dejemos que él mismo nos la siga relatando. De viaje hasta Tierra Santa y también de viaje por la historia para tratar de descubrir si algunas de las cosas que nos han contado históricamente hablando son ciertas. Para ello tenemos con nosotros a un periodista que además es escritor, productor audiovisual y que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, Jesús García. Buenas noches, don Jesús. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Un placer que estés de nuevo en el programa. Un placer es mío, ya lo sabes. Proyecto Magdala. Te llamé el otro día porque yo voy a ir dentro de poquito a Tierra Santa, vamos a llamarle Tierra Santa, y te decía si uno podía dormir allí, pero me interesa que nos cuentes algo más. ¿Qué es Magdala? ¿Cuándo lo descubriste tú? Magdala es una localidad en Israel, en Galilea, en la orilla del Mar de Galilea. La primera vez que yo, más allá de la figura histórica de María Magdalena, que es su lugar de procedencia, que yo conocí los terrenos del actual Magdala fue en el año 2006. Yo estuve allí
octubre de 2006 haciendo unos reportajes. Había terminado ese verano, había habido un conflicto armado entre Líbano e Israel. Está bastante cerca, ¿no?, de la zona fronteriza ya del Líbano. Sí, de hecho algunos misiles cayeron en la zona de Galilea, sí, procedentes del Líbano. Y bueno, pues estoy ahí haciendo unos reportajes al terminar el conflicto, un poco conociendo la situación, también por el tema de reavivar las peregrinaciones que se habían parado, obviamente. Habían dejado de llegar peregrinos a Tierra Santa por el conflicto armado aquel. Y bueno, pues en esa estancia allí, que fue de un par de semanas, conocí a un sacerdote mexicano que una de las cosas que me enseñó fue unos terrenos que había comprado en la orilla del Mar de Galilea, ¿no? ¿Que había comprado? Sí. O sea, ¿se puede llegar y comprar allí? No es nada sencillo. Claro, dicho así parece que... Sí. También quiero un pedacito allí, 10 metros cuadrados. El padre Juan había obtenido un poco más de 10 metros cuadrados. En total, al final, porque compró distintas parcelas, consiguió reunir un poco más de 8 hectáreas. 8 hectáreas. En la orilla del Mar de Galilea. Y sí es cierto que yo entonces no lo sabía tampoco, pero luego, al conocer la historia, no es sencillo que gente de allí venda tierra a foráneos, a extranjeros. Es complicado. Así empieza la historia. ¿Y el padre, cómo has dicho que se llamaba? Juan Solana. Mexicano. Legionario de Cristo. Luego me contarás qué significa eso. Sí. ¿Cómo, nacido en Puebla en 1960, siendo el pequeño de 3 hermanos, pone aquí en esta introducción? ¿Él por qué va allí? ¿Qué busca allí? Bueno, ¿Qué tiene? Él no va allí a buscar nada. A mí me hace mucha gracia porque es el protagonista de uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología judío-cristiana de los últimos siglos, yo me atrevería a decir, y se lo encontró. Él no buscaba nada. Él es un sacerdote que era formador de novicios. Hay 1000 sitios en Tierra Santa para comprar un pedazo de tierra, ¿no? Porque allí... Sí, bueno, obviamente el Mar de Galilea sí que es significativo. Es el lugar en el que es el epicentro de la vida y de la actividad de Jesucristo en los años de vida pública. Cada vez que leemos un pasaje del Evangelio que tiene que ver con un mar o con un lago, es el Mar de Galilea, el lago de Genesaret también, ¿no? Tiene distintos nombres. Sí, igual, es lo mismo. Vale. La pesca milagrosa, Jesús camina sobre las aguas, en fin, un montón, la tempestad calmada, cruzó a la otra orilla, siempre se habla de este lago. Entonces, él lo que sí que quería, él fue enviado a Jerusalén para gestionar una propiedad del Vaticano, digamos un hotel, por así decirlo, para peregrinos. Él fue enviado a Jerusalén. Entonces, lo que pasa que, bueno, pues tiene la inquietud por construir una iglesia y un albergue para peregrinos también en Galilea. Galilea está al norte, Jerusalén está más hacia el centro de Israel. Hay 2 horas de distancia en coche. Entonces, su misión está en Jerusalén, pero él tiene la inquietud de construir una iglesia y un albergue para peregrinos también en Galilea. Y al final, pues compra unos terrenos, pero para construir una iglesia y un albergue. Nada más, ya está. Que es algo que es muy común ahí en Tierra Santa. Está lleno de iglesias y de albergues para peregrinos. ¿Esto ocurría en 1968? No, en 1968... ocurría antes. Sí. O sea, el padre Juan compra los terrenos en el año 2004. Vale. Que es cuando él, en el año 2004, llega a Tierra Santa y consigue comprar los terrenos en el año 2006. Y ya está, y compramos terrenos y tarda 3 años en conseguir poner en marcha el proyecto de la iglesia en cuanto a lo que es la construcción, es decir, pues adquirir permisos, recaudar financiación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando ya pueden meter las máquinas para construir una iglesia, el propio gobierno de Israel tiene un protocolo y hay que hacer una pequeña inspección rutinaria que se hace con todo para ver si hay algo. Esto se hace cada vez que... y normalmente pues no se encuentra, no hay nada. Y además, como dice el padre Juan, confiaba y esperaba que no hubiese nada, porque si no, ¿qué puede pasar con mi proyecto? Todo el mundo sabe que cuando te metes en un proyecto de construcción, de las peores cosas que pueden suceder es que surja arqueología. Y nada más mover un palmo de tierra surge arqueología. Y bueno, pues el susto inicial se fue confirmando poco a poco, porque lo primero que descubren es una sinagoga. Una sinagoga. Una sinagoga del siglo I. ¿Una de las más antiguas?
Efectivamente, en todo Israel solo las más antiguas que hay son del siglo I. Solo había 6 en todo Israel, esta es la 7ª, y esta es la primera tan antigua en Galilea. Porque hay otra por ejemplo, Cafarnaún, que es muy conocida, pero la arqueología que hay en la sinagoga de Cafarnaún ya es de la época bizantina, siglo III, siglo IV, que sí que es verdad que esa fue construida en el siglo III o siglo IV sobre las ruinas de otra más antigua, pero esa más antigua no está. Sin embargo, lo que tenemos en Magdala son las bancadas, las columnas, frescos, una serie de elementos, sí, mosaicos, 7 metros de mosaico en un sitio, 1 metro en otro, y todo es del siglo I, todo es coetáneo de Jesucristo y coetáneo también en el tiempo con el Templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70, el templo. Todo eso se descubre en el año 2009, perdón. 2009. Vale, siguen excavando. Supongo que el padre diría, se me ha ido el proyecto. Sí, la historia es que, bueno, en cuanto se descubren esta serie de cosas, obviamente que pues saltan las alarmas en lo que a mi proyecto se refiere. Sin embargo, sí que es verdad que surge un ánimo, un interés común, tanto con el padre Juan como con la Autoridad de Antigüedades de Israel, en preservar ese yacimiento y en promocionar la excavación para seguir descubriendo cosas. Entonces el padre Juan llega a una serie de acuerdos con el gobierno de Israel para cuidar la arqueología, seguir investigando e implementar su proyecto de iglesia de albergue para peregrinos, conservando la arqueología. Y entonces incluso el gobierno de Israel colabora también en este proyecto, digamos, con esa nueva visión, ¿no? Y efectivamente la iglesia ya está construida, el albergue o el hotel para los peregrinos está... la primera fase posiblemente se termine en este 2017 y al mismo tiempo esas ruinas se han conservado, se están cuidando, se están protegiendo, se están investigando todos los hallazgos y las excavaciones siguen adelante. Hay mucho por excavar todavía en Magdala. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. ¿Por qué Magdala? ¿Se sabía que históricamente había un pueblo, una zona, no sé, sí, que se llamaba así? Se sabía, sí. De hecho, a unos entre 900 metros a 1 kilómetro más o menos del yacimiento existe un kibutz judío, que el nombre es Migdal. Hasta el año 48 existía un asentamiento árabe que era Al-Magdal, y al fin y al cabo son evoluciones en distintas lenguas del mismo nombre de Magdala, que es con el que se refiere Flavio Josefo en su libro Las guerras judías, a un asentamiento que había en ese lugar, pues por los espacios que él define con referencia a Tiberíades y a Cafarnaúm, en esa zona. Entonces es la Magdala de cuya procedencia era, bueno, su vecina más ilustre, ¿no? María de Magdala, María Magdalena, como se la define en los evangelios. Te iba a preguntar, ¿qué relación tiene María Magdalena con Magdala? ¿Había nacido allí? Simplemente en los evangelios, María Magdalena es un personaje que conocemos porque sale en los evangelios. En los evangelios se la describe como María de Magdala porque era natural de... Si fuese de otro lugar, pues se habría puesto el apellido pues con otro lugar de procedencia, como por ejemplo Simón de Cirene. ¿Qué sabemos de Simón de Cirene? Bueno, pues que era de un lugar que era Cirene, por eso se le llama así, ¿no? Bien. ¿Y qué se ha encontrado en las ruinas, aparte de esa primera...? Bueno, se ha encontrado lo primero que se encontró es la sinagoga, que es lo más importante, y las sinagogas nunca estaban construidas en plan ermitaño, ¿no? Eran el núcleo de una urbe, de una localidad, de una comunidad. En torno a las sinagogas se han encontrado muchísimas cosas. Se han encontrado calles, se han encontrado plazas, se han encontrado mercados, se han encontrado casas de diferente categoría o estrato social por el tipo de construcción. Algunas de estas casas tienen mikvés, que son los baños rituales judíos en los que se bañaban, se purificaban, y de los cuales, en cuanto los han desenterrado, ha empezado a manar agua. Todavía funcionan. ¿Sí? Funcionan como si estuviesen siendo utilizados a día de hoy por manantiales subterráneos. Tienen sistema de llenado y de drenaje. El puerto se ha descubierto también. Lugares que tenían que ver con la industria de la conservación del pescado, piscinas o piletas donde se sazonaba el pescado para su conservación. Era muy conocido el pescado de Magdala en prácticamente todo el imperio. Y toda esta serie, un pueblo, digamos, con mucha actividad, con muchos elementos que además cuando tú lees los escritos de Flavio Josefo se te hace muy fácil imaginarte en plena actividad y en plena ebullición diaria, ¿no? Era un lugar, además, Magdala,
que era atravesada por una calzada romana muy importante, la Vía Maris. Esta Vía Maris es una ruta comercial que unía Egipto, la parte del delta del Nilo, con la ruta de la seda en Damasco, y entonces atravesaba por Magdala. Que esto te hace explicarte también muy bien la rapidísima difusión de los acontecimientos que sucediesen en esa zona, como por ejemplo la actividad de Jesucristo y de su primera comunidad cristiana, que se difundió muy rápidamente. ¿Por qué? Pues porque era un lugar de tráfico muy activo y de mucha densidad de personas, de comerciantes, de viajantes, de viajeros que iban para arriba y para abajo con sus comercios a cuestas y con sus vidas a cuestas, y al final vertebraban culturalmente una región. No quiero que se me olvide, el Padre Juan, legionario de Cristo. Uh-huh. ¿Qué es eso de los legionarios de Cristo? Una congregación religiosa con una reciente, triste historia, que bueno, los frailes que todavía forman parte de la congregación, como el Padre Juan, han superado, y la verdad es que ¿Estuvieron relacionados con algún tipo de escándalo? Sí, su fundador es el Padre Marcial Maciel. Marcial, sí. Sí, mexicano también. Y bueno, pues una de las historias más controvertidas y más avergonzantes de la Iglesia recientemente. Sin embargo, bueno, yo este tema también lo he tenido que tratar y estudiar a fondo para saber un poco con quién estaba haciendo yo, con quién me iba a excavar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, igual que la vida te da sorpresas muy negativas en personajes como este, también te ofrece sorprendentes vidas muy ricas humanamente hablando, como es la del Padre Juan. Vale. El Padre Juan se sienta allí, empieza con las excavaciones, está ya construido la iglesia, está construyendo ese albergue para peregrinos, que por eso te llamaba el otro día para decir, oye, ¿se puede ir ahí? Porque yo voy a ir dentro de nada y casi lo vas a pillar a punto, yo creo. Quiero visitarlo. ¿Cuándo te enteras tú? ¿Qué pintas tú en esa historia? ¿Qué te vas a excavar, pues, dices ahí? Sí, es una historia un poco... En fin, a ver, antes me has preguntado, ¿tú eres periodista? Bueno, sí, soy periodista, pero yo siempre me defino como contador de historias, buscador de relatos. Siempre estamos merodeando en torno a ver qué historia qué asombro, ¿no? Esconde cualquier esquina de la vida. Como te he dicho, yo conocí al Padre Juan en el año 2006, pero prácticamente luego no volvimos a tener trato hasta el año 2013, que simplemente, bueno, parte de mi viaje de novios contuvo Israel, y en una cena en Jerusalén con el Padre Juan, pues porque al fin y al cabo vas allí y saludas, ¿no? ¿Qué tal? En una cena en Jerusalén me contó la historia de Magdala, me pareció apasionante y surgió la posibilidad de que hiciésemos un libro, pero para hacer un libro sobre Magdala tienes que ir a excavar. Claro. Si no, sería tocar de oídas. Y con un componente arqueológico tan grande como tiene el proyecto Magdala, pues nos fuimos a excavar. Mi mujer, aprovechando que ella estaba en paro, nos fuimos allí. Estuvimos en total, entre pitos y flautas, hemos estado, bueno, pues un tiempo importante. Yo creo que yo he llegado a cerca de 2 meses, ella un poco menos. Y bueno, pues sí, excavar es un trabajo arduo. No es como lo que cuentan de Indiana Jones, que de repente excavas y encuentras ahí el templo maldito y las calaveras de cristal y todo eso. No. Pero bueno, alguna cosita sí que encontramos. Sí, yo con mis propias manos he podido sacar monedas del siglo I, con que se puede distinguir la acuñación, anzuelos, por ejemplo, útiles de pesca, muchos, porque era un pueblo pesquero, y útiles de la vida diaria. Yo recuerdo con mucho asombro, ¿no? Excavar en una habitación de una casa que era el módulo que estábamos excavando en esa época, y en esa casa tenía un horno, y a mí me tocó de repente, vimos que yo estaba excavando en el horno, y sacar arena con carbonilla impresiona. Sí, porque son como los restos de la vida que se han quedado ahí, ¿no? Sí, porque yo decía que poco más y puedes sentir hasta el calor del horno, ¿no? Y efectivamente, y bueno, muchísimos utensilios del día a día, pues vasijas, cuencos, perfumeros de cristal, horquillas, y bueno, pero lo que más me impresionó a mí eran los útiles de la pesca, porque eso es muy relacionado con el mar de Galilea y con los apóstoles, ¿no? Que eran casi todos pescadores, y monedas. Yo me recuerdo que el Padre Juan decía, nadie podrá descartar la posibilidad de que con esa moneda María Magdalena compró el pan. Luego, Jesús, te preguntaré las uniones que tiene toda esta historia con lo que nos han contado de Jesús, y lo prueba históricamente.
¿Qué más hiciste? O sea, te encuentras ahí, estás excavando y ¿qué sientes? ¿O qué pasa como Medjugorje, que de repente se te transforma la vida? No. Son experiencias diferentes, ambas muy buenas y muy recomendables. Y yo de las que yo recuerdo, tanto en el plano personal como profesional, por así decirlo, las que posiblemente más impacto hayan tenido en mi vida, ¿no? Sí, hombre, Tierra Santa, a mí muchas veces me hacen la pregunta trampa, ¿no? Porque yo soy conocido por haber escrito un libro sobre Medjugorje muy, pues medianamente conocido, y muchas veces me hacen la pregunta trampa: si solo pudieses elegir ir a uno de los dos sitios en la vida, porque eliges uno y te mueres o algo así, ¿a dónde irías? ¿A Medjugorje o a Tierra Santa? ¿No? Y yo siempre digo lo mismo, digo, mira, Medjugorje es un lugar al que ir ahora, y Tierra Santa es un lugar al que ir toda la vida. Y a Tierra Santa hay que ir también. Y además no hay que... Medjugorje, lo que pasa que lo que sea que esté sucediendo, está sucediendo ahora. Yo no sé si va a durar 1000 años, 100 años, 200 años, no lo sé. Y Tierra Santa, al fin y al cabo, es un lugar... Bueno, es que se juntan tantas cosas en Tierra Santa. Fíjate, yo siempre a mis amigos lo he dicho, ¿no? A los que somos viajeros y nos gusta disfrutar de los viajes que no son enlatados, que son con... Bueno, pues un poco sin mucha hoja de ruta. Yo decía, ¿no? Mira, si has conocido Roma, si has conocido Manhattan y si has conocido Jerusalén, pocas cosas ya te van a sorprender tanto como las cosas que has unido en estos 3 sitios, ¿eh? Bueno, también he tenido la suerte de conocer África y Sudamérica, pero de impacto en lo que es tu vida hoy, tu conformación como persona, en la cultura y la civilización en la que has nacido. Si conoces Roma por el arte y la historia, si conoces Manhattan por el capitalismo y bueno, la civilización actual, y si conoces Jerusalén por la conjunción de esas 3 culturas, de la que, bueno, pues es que prácticamente todas las personas que yo conozco en el mundo forman parte de la cultura judía o de la musulmana o de la cristiana. Y claro, en Jerusalén es que se junta todo. Es que Jerusalén es una maravillosa locura. Déjame que sea un poco crítico con respecto a eso, ¿vale? Sí. Dicen la ciudad de la paz. Sin embargo, sigue habiendo leña a diestro y siniestro desde que se fundó. En uno de los lugares más sagrados, esa capilla de esa iglesia de la Crucifixión, está repartido entre diferentes congregaciones cristianas. Si te pasas 1 milímetro, se pegan golpes, y eso salió te cae un mamporro, en la televisión. Sí. Y dices, si este es el lugar donde... Es el lugar, mira, es el lugar más sagrado de la cristiandad, lo hemos convertido en una escombrera, sin ninguna duda. En realidad es un reflejo perfecto, por así decirlo, de la propia condición humana, como bueno, pues lugares maravillosos y se convierten en lo que he dicho, en escombreras, ¿no? En lugares en los que hay empujones, gritos, desorden. Es cierto que la Basílica del Santo Sepulcro es el compendio del resultado de un montón de construcciones y destrucciones a lo largo de los siglos, y que luego allí cada cual ha ido haciendo como ha ido pudiendo, pero no deja de contener el lugar para el que la cristiandad es el más sagrado de todos, que es el lugar donde Cristo fue ajusticiado y asesinado y donde se fue depositado su cadáver. Entonces, no deja de ser eso, ¿no? La paradoja humana se concentra en un mismo edificio que, como estés un rato ahí, produce emociones diferentes, sí. Aceptando que Cristo históricamente hubiera existido. Te dicen cuando vas caminando por la Vía Dolorosa que por aquí caminó Cristo, sin embargo el pavimento original está 2 o 3 metros o 1 metro y pico debajo. O más. Entonces, posiblemente más, sí. ¿Nos están engañando? ¿Es un arquetipo de Jesucristo? Bueno, es posible que efectivamente... Dicho con todos los respetos, porque luego me critican a mí mucho, me dicen... Tienes que tener cuidado con el defensor de los... Sí. No, es cierto que vamos, la existencia de Cristo yo creo que está perfectamente contrastada, como, bueno, pues por ejemplo, yo para hacer el proyecto Magdala he tirado de los evangelios, obviamente, porque para mí las personas que redactaron esos evangelios merecen también su respeto, pero también he tirado de Flavio Josefo, que no era cristiano precisamente. Él era de nacimiento judío, de cultura judía, y se romanizó bastante por conveniencia. Y él atestiguó la existencia de Cristo también, bueno, y muchos otros que están en el libro también reflejados, ¿no? Pero sobre todo me he querido apoyar mucho en Flavio Josefo. Y bueno, la existencia de Cristo es incuestionable históricamente. Que pasó por esta calle o por esta piedra o tocó o se subió aquí o tal, bueno, pues obviamente no tenemos la documentación, por así decirlo, ¿no?
no tenemos la fotografía ni se le grabó en imágenes porque no existían los métodos. Existían los que existían pues para contrastar tantos otros acontecimientos de la historia. Los escribanos y la gente que transmitía, pues como sabemos que Julio César estuvo en tal sitio, en tal época, bueno, pues porque hubo una gente que se ocupó en documentarla y merecen su respeto, porque vamos a dudar de ellos. Y es cierto que la figura de Cristo ha sido de las más estudiadas en este sentido, discutidas y no ha podido ser desmontada. Luego se podrán creer unas cosas acerca de Cristo u otras, pero que existió. De hecho, la sinagoga de Magdala... Es que eso te quería preguntar. ¿Ese descubrimiento aporta algo, ese descubrimiento arqueológico aporta algo a la figura histórica de Jesús? Sí, sin ninguna duda. La sinagoga de Magdala, tal y como la han datado los arqueólogos, que no todos son cristianos, de hecho el arqueólogo jefe de campo allí él es musulmán, Arfan Najjar, fue construida en torno al año 0, año 5 de nuestra era, según datamos nosotros por el calendario gregoriano. Y entre el año 40, 50, 60, cerca del año 50, sufre una ampliación en las dimensiones y una renovación en cuanto a lo que son los contenidos de esta sinagoga. Y esa remodelación de esa sinagoga deja una serie de elementos que lo que nos cuentan, una vez que los arqueólogos han llegado a unas conclusiones, es que en esa comunidad que habitaba y vivía en torno a esa sinagoga, en ese periodo que va del año 0 al año 40, en que se hace una remodelación, cambia de una manera radical su concepto de lo que es la sinagoga, tanto por el tema, por lo que es como edificio, como por su uso. Es un cambio conceptual absolutamente transgresor. ¿Debido a qué? Entonces, yo le pregunté al arqueólogo, ¿qué pasó aquí entre el año 0 y el año 40 para que esta gente cambiase su edificio más, digamos, sagrado conceptualmente? Porque una cosa es cambiarlo arquitectónicamente, pero otra es conceptualmente. Y él me dijo, hombre, Jesucristo. Y yo le dije, vamos a ver, Arfan, pero tú eres musulmán. Un poco yo le tenía que hacer las preguntas que yo creía que... Ajá. Y él me respondió, sí, pero no soy idiota. Yo no creo que Jesucristo sea quien tú crees que es, la encarnación de Dios, el Hijo de Dios. Pero que Cristo estuvo aquí no te quepa ninguna duda. Nómadas. Es un sitio donde vienen de todas partes y el mercado es, como ven, sumamente informal. Un mercado con piraguas y casas flotantes. Nómadas. Con Álvaro Soto. Iquitos, una ciudad en mitad de la selva. Pero lo más interesante es darte el tiempo para poder identificar cuántos animales estás escuchando. Te esperamos en la Amazonía peruana. Es la puerta de entrada y Iquitos fundamentalmente es un punto de encuentro. Nómadas. Los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche con Jesús García dando una vuelta, mira, se me pone la carne de gallina, dando una vuelta por esas tierras sagradas buscando al maestro. ¿Qué significa Magdala ahora? ¿Qué pretendes tú con este proyecto Magdala, dejándose por sentado que esa ha podido ser una prueba de la existencia Magdala de Cristo? Es un destino de peregrinaje, es un lugar al que si estás por Tierra Santa obviamente no vas solo a Magdala, sobre todo vas a Jerusalén, Belén, algunos lugares en Galilea. Pero bueno, Magdala como tal es también un destino de peregrinaje dentro de esa gran peregrinación a Tierra Santa, ¿no? Es un lugar al que no se va de paso, es un lugar para reposar, contemplando el mismo mar, el mismo escenario, el mismo paisaje que contempló, que vivió, que fue el contexto de la vida de Jesucristo, de los apóstoles y de esa primera comunidad cristiana itinerante que la acompañaba, en el que había un grupo importante de mujeres. María Magdalena, también a los evangelios. De Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, dicen los evangelios. O sea, la esposa del ministro de Hacienda de Herodes, que no era un personaje que a los cristianos nos produzca simpatía, por así decirlo, ya era cristiana. Cosa que bueno, pues que ha sido para mí también un descubrimiento, ¿no? Entonces es un lugar en el que personas de muy diferente origen, Magdala es un lugar en el que personas de muy diferente origen, incluso de diferente fe, convergen
en torno a un acontecimiento que sabemos que sucede allí o por aquellos lugares, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo a Magdala peregrinan a día de hoy muchísimos cristianos de diferente origen, como digo, o naturaleza, incluso iglesia, ¿no? Porque van a Tierra Santa, van cristianos católicos, pero también van pentecostales, evangélicos, en fin, bueno, de todo el mundo, ¿no? Pero también están yendo muchísimos judíos, ¿eh? Quieren conocer esta sinagoga que tiene unas connotaciones muy especiales para el judaísmo. Entonces, al final es un lugar de encuentro de diferentes culturas, pero que sí que se dan cuenta allí, contemplando ese lugar y en ese sitio que han acontecido hechos importantísimos en la historia de la humanidad, de que a veces tenemos más cosas que nos unen de las que nos separan o de las que pensamos que nos separan y que nos empeñamos en poner tantos acentos que a veces ya aburren. Entonces, Magdala sí que es curioso ver cómo unos y otros convergen en este sitio y como poco pues se observan en silencio, no se agreden y aprenden al final de esa observación de lo que unos ofrecen allí y unos viven allí y los otros también. ¿Se puede visitar libremente? Sí, perfectamente, sí. El padre Juan está por allí y se le puede ver. Muchas de las veces es fácil encontrarle en Magdala. Mucho tiempo también se le ocupa Jerusalén porque su misión en realidad es Jerusalén, pero bueno, sí que suele estar un par de días o 3 a la semana, sí que está por Magdala. Vale. Magdala, nombre de mujer. María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? ¿La prostituta que salvó a Jesús? ¿La mujer de Jesús? Yo disiento de esa... Mucha gente se me va a echar encima, porque culturalmente pero siempre... lo está diciendo él. Parece digo para el defensor del oyente que lo... Sí, lo digo yo y lo dice buena parte de la cristiandad en el mundo, ¿eh? La imagen de María de Magdala, lo que sabemos de ella es que es una mujer procedente de Magdala que acompañó esa comunidad cristiana de Jesucristo. Sabemos de ella que fue testigo de Cristo resucitado. Es la primera persona a la que Cristo, una vez resucitado, se aparece, es a una mujer que se llama María de Magdala. No a su madre. No se aparece a su madre, ni a San Pedro, ni a ninguno de los apóstoles. Es a María de Magdala. La primera palabra de la que tenemos constancia, según los evangelios, que pronuncia Cristo resucitado es mujer. Mujer. Se encuentra con María de Magdala, que está llorando, que está buscando el cadáver de su amigo, al que ha enterrado hace apenas 48 horas. ¿Has dicho amigo? Sí. Vale, he dicho amigo, sí. Luego te preguntaré un poco más acerca de eso. Buen amigo, sí. ¿Buen amigo con derecho a roce? No, no creo, no. Bueno, sigue y luego te entro por ahí. Y él, mujer, ¿por qué lloras? La primera palabra es mujer. Y a la persona que elige para darse a conocer una vez resucitado, presentar, es a una mujer. No es a San Pedro, no es a San Juan, no es a Santiago, no es a José de Arimatea. Es a una mujer. Como dando importancia... Pues estoy seguro de que no fue al azar. Tuvo que tener su acento. Han sido varios los papas ya desde hace muchos siglos que a María Magdalena la definen como el apóstol de los apóstoles. El apóstol de los apóstoles. Sí. Vale. ¿Y esa historia por ahí de que era una prostituta o...? A ver, siempre en esa historia radica culturalmente en la representación de María Magdalena como penitente o como pecadora desde hace unos cuantos siglos, pero por ejemplo en las iglesias cristianas orientales nunca se la representaba así, no se tiene esa imagen de ella, de hecho les ofende. En la cultura, digamos, occidental, latina, sí que se tiene esa imagen de ella, pero es una tergiversación. Y el hallazgo de Magdala, arqueológicamente hablando, da bastantes pistas de que posiblemente, prácticamente con toda probabilidad, no fuese una prostituta. Sin embargo, a veces se la ha identificado con esa imagen, pues por lo que fuese, surgió esa tradición y como tal ha continuado, pero es bastante más que probable que María de Magdala no fuese prostituta, entre otras cosas, porque sería de una familia bien rica que no tuviese necesidad de practicarle el oficio más antiguo del mundo para ganarse la vida. Vale, y casi a punto de terminar, la relación con Jesucristo. En algunos sitios dicen que era más que amiga, sí, que incluso pudieron estar casados, que posiblemente incluso habían podido tener descendencia, sí, y que Magdala acabó en Francia, en esa otra zona. Sí, estaba allí en el sur de Francia, sí. La sangre real y todo aquello. Cuéntame, ¿qué se saca? Sí, es lo mismo que te he dicho. O sea, yo al final soy buscador de historias, pero soy periodista. Entonces tengo que atenerme a la documentación más cercana a la verdad que tenemos. La figura de Jesucristo genera muchísimas historias y leyendas y que hay que separar el polvo de la paja. Si hoy nos ponemos a separar el polvo de la paja, esa historia de relación amorosa entre María Magdalena y Jesús tiene más de polvo que de paja, sí, la verdad. Sí. Un novelón. Sí, bueno, y al final date cuenta de una cosa. Por ejemplo, cuando
cuando Dan Brown escribe el Código Da Vinci, por así decirlo, que es como el paradigma de esta historieta, mucha gente cuando ha leído el libro o ha visto la película se cree que Tom Hanks existe como el personaje que interpreta, ¿no? Tom Hanks es un actor, ¿eh? Entonces, es una novela. Hay estudios pues que la gente se ha trabajado y que tienen un peso específico muy importante en el estudio de la figura de María de Magdala, que no son novela, ¿no? Entonces, muy posiblemente ninguno de estos se haga millonario. Dan Brown sí se lo ha hecho. Sin embargo, lo que cuenta Dan Brown es novela. Y lo otro, por lo menos no podemos demostrar que sea como sugiere Dan Brown, ¿no? Entonces, a mí me gusta, aunque a veces sea más atractivo otra faceta de nuestra profesión, pero me gusta ir hacia las verdades. Lo siento, todavía no hemos visto la invitación de boda de Cristo con María de Magdala, todavía no la hemos visto. En el libro dices, un descubrimiento del siglo I para el hombre del tercer milenio. Y habéis dicho al comienzo de la entrevista que era el descubrimiento arqueológico más importante. ¿Estás convencido de ello? Uno de los más importantes de la arqueología judeocristiana, sí, posiblemente desde el hallazgo de la casa de San Pedro en Cafarnaúm, que es hace 120 años, más o menos. Pero bueno, sí, y para la arqueología judía, desde luego está en el top 10 seguro, porque la sinagoga de Magdala contiene un elemento, que es una piedra, la piedra de Magdala, que ha roto por completo a los arqueólogos expertos. Sí, porque es una maqueta de su tiempo del Templo de Jerusalén. ¿Sí? Esto es una transgresión de la ley. La ley entonces, en tiempos del templo, el templo fue destruido en el año 70, el templo de Salomón. No permitía que hubiese reproducciones artísticas de ningún tipo que hiciesen referencia al templo. ¿Por qué? Porque el templo era la casa de Yahvé, era donde habitaba Yahvé en la tierra, y de hecho en el Sancta Sanctorum, que era donde habitaba Yahvé, por así decirlo, solo entraba una persona, que era el sumo sacerdote, y al complejo que contenía el Sancta Sanctorum solo entraban los sacerdotes. Tú y yo no hubiésemos entrado. Igual éramos sacerdotes en aquel tiempo. Posiblemente sí, pero vamos, posiblemente no es lo más probable, porque además tenía que ver con un sistema, digamos, de castas, por así decirlo. Y bueno, pues si naces ahí sí, pero si no, no. Pero sobre todo no se podía representar nada que contuviese el Sancta Sanctorum. Y esta piedra es una maqueta de lo que contenía el Sancta Sanctorum y el resto del templo. Entonces es una maqueta de su tiempo, del Templo de Jerusalén. ¿Por qué? ¿O a dónde han concluido los arqueólogos que fueron tan transgresores estos judíos de Magdala en la época aún del templo? Y bueno, pues tiene que ver con los primeros, digamos, esbozos de la cristiandad. Esta comunidad de Magdala, como nos explicó el arqueólogo, sufre una transformación concepto de lo que es la sinagoga. Los judíos creían que Yahvé habitaba en el templo. Estos judíos de Magdala, hay un momento que empiezan a creer que Yahvé no habita solo en el templo, sino que habitan allí donde hay una comunidad que, como dijo Jesucristo, donde 2 o 3 de vosotros se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ellos ya empiezan a creer en la presencia de Dios en medio de la eclesia, que es una palabra que significa asamblea, que como bien sabes, pues se deriva en iglesia. Entonces, ellos ya eran iglesia. Lo que pasa es que no sabían cómo representar, por así decirlo, ¿no? Esa presencia de Yahvé en medio de ellos y no solo en el templo. Entonces lo que hacen es una reproducción del templo en medio de ellos. Y tallan esa piedra, que es una reproducción del templo, del tamaño de una mesita de centro de salón, por así decirlo, ¿no? 50 metros por 45. 50 centímetros. 50 centímetros, perdona. Y efectivamente. Y entonces esto ha sido absolutamente transgresor desde el punto de vista arqueológico en lo que es la arqueología judía. No se lo han explicado les ha costado, pero bueno, y ver una reproducción de una menorá, por ejemplo, no existía una menorá tan antigua fuera del templo. Esta es la reproducción de una menorá, que es el candelabro sagrado judío. ¿Se ha encontrado también allí? Sí, está en la piedra de Magdala, sí. Tallada, una menorá, las 2 vasijas que contenían el aceite y el agua de las ofrendas en el Sancta Sanctorum, y los panes de las ofrendas. O sea, es una fotografía esculpida de lo que contenía el Sancta Sanctorum. Y esto te aseguro que es algo más que blasfemia para el judío de su tiempo. Entonces, es una transgresión. Yo lo defino de la siguiente manera y lo he contrastado con los arqueólogos y me han dado el visto bueno, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera, es
una especie de registro fósil de la primera comunidad cristiana, que estaban empezando a dejar de ser judíos sin saberlo y estaban empezando a ser cristianos sin saberlo, porque fue una evolución muy pareja, ¿no? Y es algo así como el mono que tenía un pie todavía en el árbol y el otro ya había echado a andar en el suelo, dentro de lo que es la evolución del Homo sapiens. Y estos, pues eso, estaban dejando de ser judíos sin saberlo hacia dónde iban, pero era el inicio de la cristiandad, sin saberlo. ¿Qué queda ahora y terminamos de Magdala? ¿Cómo terminó ¿Cómo terminó Magdala? Sí, en el año 68. En el año 66 empieza una gran revolución de los judíos, sobre todo de los celotes, que era un poco la casta más violenta, independentista contra el Imperio Romano. Y acaba en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Un poco más tarde se destruyó Masada, pero digamos que el final es Jerusalén en el año 70. Los romanos, de camino a Jerusalén, una de las poblaciones que se encuentran de camino es Magdala. Y entonces ahí tiene lugar una batalla en el año 68, la batalla de Magdala, que está descrita con un lujo de detalle, aterrizada perfectamente, una crónica maravillosa de Flavio Josefo, que fue testigo directo a él no se lo contaron, él ha sido el que nos lo ha contado. Y Flavio Josefo fue apresado, de hecho, en la batalla de Magdala, y nos lo ha dejado descrito, y entonces en el año 68 Magdala fue abandonada, nunca más se volvió a habitar, entre otras cosas porque la orilla del mar se llenó de cadáveres, y un cadáver en tierra pues se puede quemar o se puede enterrar, pero flotando en la orilla es bastante peligroso, por epidemias y este tipo de cosas, contaminación del agua, etcétera, etcétera. Entonces fue abandonada y nunca más fue rehabitada. Por lo menos el núcleo en torno a la sinagoga, un poquito más allá, como he dicho antes, pues sí hubo luego un asentamiento árabe más tarde, luego ya uno judío muchísimo más tarde. Pero se ha encontrado tal y como fue abandonada. O sea, la sinagoga, por ejemplo, no fue destruida, ni fue remodelada, ni fue tal y como fue abandonada en el año 68, y lo que nos hemos encontrado es una sinagoga abandonada. Alguna fuerza parece que ha intervenido, mágica o divina, parece que ha intervenido con el padre Juan y con todo lo que se relaciona con el proyecto Magdala, ¿no crees? Digo yo. Sin ninguna duda. ¿Por qué un formador de novicios mexicano de Puebla, que bueno, su experiencia ha sido en Italia, en España y en Nueva York, se convierte en descubridor, arqueólogo, sin quererlo, porque si uno se empeña, pues al final lo puede conseguir, ¿no? Pero sin quererlo, y en protagonista de esta historia. Hay un episodio que si me permites voy a intentar. En toda esta historia del padre Juan hay un momento que necesita financiación para construir su iglesia. No, olvídate de la arqueología y de los descubrimientos que vinieron después. Entonces conoce a un personaje español, don Antonino Fernández, que fue un indiano, y se fue. Él es natural de Cerezales del Condado, una pequeña aldea de la provincia de León, y después de la Guerra Civil se va a México, entra como almacenero en una empresa que se llama Cervecera Modelo, la marca Coronita, por ejemplo, y otras 40 marcas de cerveza diferentes en México. Entra como almacenero y acaba siendo, décadas después, presidente de la compañía, millonario, en fin, un triunfador. El padre Juan consigue una entrevista con él, y le dice, mire, tengo un proyecto, quiero comprar unos terrenos en Israel para construir una iglesia. Le puedo enseñar un PowerPoint. Entonces le enseña un PowerPoint. Cuando llevan 4 minutos de presentación, que duraba 5, don Antonino le pregunta, ¿cuánto necesita usted? El padre Juan le da una cifra mareante para el común de los mortales como nosotros. Don Antonino permanece impasible, y al acabar la presentación le dice, cuente con ello. Gracias al donativo de don Antonino, un hombre, como digo, en fin, fuera de serie en todos los sentidos, compran esos terrenos. Años después surge el descubrimiento de Magdala, y un par de años después don Antonino va a conocer en su avión privado Tierra Santa y el descubrimiento que se ha conseguido gracias a su mecenazgo, ¿no? Entonces don Antonino cuenta la siguiente historia. Él a los 20 años le coge la Guerra Civil en España, tiene que ir al frente de Teruel. De su compañía, 900 hombres, sobreviven solo 7, él es uno de ellos. Sobrevive atravesando las líneas enemigas a caballo por la noche, a una lluvia de fuego de mortero y de metralla. El caballo
muere, se parapeta debajo del cadáver del caballo. Al día siguiente, arrastrándose 2 kilómetros, llega a Zona Franca y al quitarse la capa del uniforme, él se da cuenta de que está bien, pero hay 32 agujeros de bala. 32. Y a él no le habían dado ni... Y él en ese momento se da cuenta de que está en esta vida de regalo, de que le han dado un regalo que tiene que descubrir a lo largo de su vida para qué es. Cuando conoce al padre Juan 60 años después y hace esta visita a Magdala, don Antonino le cuenta esta historia y dice: mira, a mí me pasó esto, yo he estado 60 años de mi vida sin saber por qué estaba viviendo de más. Me he hecho rico y no ha satisfecho esta pregunta, no me ha dado respuesta. Me casé, tampoco ha dado respuesta. Yo nunca he sabido por qué yo he sobrevivido de milagro durante 60 años. Al ver el descubrimiento de Magdala, puedo decirle que esto ha dado respuesta a esa pregunta que surgió en el frente de Teruel. Y le voy a decir más. ¿Sabe por qué yo le ayudé cuando entró en mi despacho y me pidió aquel donativo? Pues porque cuando usted entró en mi despacho yo oí una voz. Yo oí una voz: ayuda a este sacerdote, ayuda a este cura, ayúdalo. Y yo le di la cantidad que usted me dio porque es la que me pidió, pero yo le hubiese ayudado, tanto con más como con menos. Cuando hemos visto, no que la Iglesia, sino el descubrimiento tan importante arqueológico como hemos hecho de Magdala y todo lo que conlleva, yo ahora sé que esta ha sido la mejor inversión que he hecho en toda mi vida. Y esta Magdala ha dado respuesta a por qué yo he vivido 60 años de más. No me extraña que seas un contador de historias. Qué bien lo haces. Bueno, la historia de Antonino está contada en una biografía autorizada. Se titula Don Antonino Fernández, un hombre modelo. Además, don Antonino falleció el pasado de septiembre. Está muy reciente todo esto. Y bueno, pues estamos descubriendo cosas de don Antonino tremendas. También fue víctima de un secuestro en los años 70. Tenía un tiro en la pierna. Es decir, ha sobrevivido bastantes veces, ¿no?, de forma, digamos, milagrosa para descubrir Magdala. Gracias, Jesús, por habernos traído esta historia, contarnos esta historia tan mágica. Si alguien quiere saber más, forma de contacto, tener el libro, leerlo, ¿cómo puede hacer? El proyecto Magdala, editorial Gospar, sobre todo a través de internet, es la forma más rápida de encontrarlo en nuestra página web, gospaarts.com. Gospa Arts. En Amazon también, en fin, bueno, es fácil. El proyecto Magdala. Un descubrimiento del siglo I para el hombre del tercer milenio, escrito por Jesús García. Gracias por habernos traído esta historia, haberla contado de esa manera. Y yo voy para allá a conocer Magdala. ¿Me dejas el contacto del padre Juan? Por supuesto, vale. Te lo doy. Gracias, ha sido un Estará placer. encantado de enseñártelo además. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Te veo pronto. Y volvemos, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y tras el informativo regresa al misterio. Estás en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Programa especial de Semana Santa, con el deseo de que estés disfrutando de estas vacaciones, si estás de viaje, buen trabajo si lo estás haciendo, que sea una buena semana, el inicio de la primavera, que sirva un poco para renacer. Llega la vida de nuevo. En esta segunda hora nos esperan unos cuantos temas. Por ejemplo, los vamos a llevar a un túnel increíble que lo llaman de la Engaña. Hablaremos también de algo que tiene que ver con alimentos y extraterrestres, y nos iremos a los cielos a buscar algunos misterios. Hola, soy Kichan, el guía de Angkor Wat. Saludos de Angkor, Camboya, a los oyentes de Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Seguimos después de esa apasionante historia que nos ha contado nuestro invitado Miguel Ángel Tobías, llena de toques mágicos, de personajes que ayudan. Nos vamos a otro argumento. Programa especial de Semana Santa, con el deseo de que estéis disfrutando de estas vacaciones, este tiempo mágico. Nos vamos a tocar un asunto que tiene que ver con alimentos y con extraterrestres. Ya veréis qué curioso nos lo ofrece nuestro próximo invitado.
Nuestro próximo argumento nos hablará de los alienígenas y los alimentos. Temas que en un principio pueden parecer que tienen poco que ver. A lo largo de los próximos minutos, nuestro siguiente invitado nos dará más datos y veréis que será curioso e interesante. Ya lo que nos faltaba, extraterrestres y comida y esa extraña relación. Y para tratar de averiguarlo y dar respuestas tenemos a nuestro siguiente invitado. Ahora no me voy a confundir, Carlos G. Tutor. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Miquel. ¿Has visto cómo así no me confundo? Digo, G. Sí. Gutiérrez. Ya has estado en nuestro programa, Carlos, porque eres un investigador que llevas mucho tiempo haciendo cosas por ahí, ¿no? Sí, uno hace lo que puede porque cuando uno se va detrás de lo desconocido ya sabes que tiene como algo que no sabe por dónde seguir, ¿no? Para saber más. Ajá. Y ahora te has metido a ser además editor de una, valga la redundancia, editorial que se llama Diversa. Exacto, sí. Andamos pues con libros de, entre otras cosas, pero de misterio y, como no, con nuestros ovnis. Vale. Y de repente este señor Carlos nos manda un libro que se llama Banquete Troyano o algo así. Se llama así Banquete Troyano, ¿verdad? Banquete Troyano, correcto, sí. Escrito por un tal Joshua Cutchin y que habla de extraterrestres y lo que comen y lo que traen. ¿De qué va esto? ¿Por qué te has metido en eso, Carlos? Pues claro, como bien dices, llevamos muchos años en este tema y leemos, no todo lo que llega a nuestras manos, pero sí mucho sobre ovnis, tanto español como inglés, y realmente no hay demasiados libros que te aporten cosas nuevas sí, casos nuevos sí, pero no quizás elementos de juicio que te permitan avanzar un poco más o creer avanzar un poco más en lo que, para averiguar o tratar de averiguar qué es lo que se esconde detrás del fenómeno ovni en su origen. Y cuando vimos este libro en inglés, antes de decidir traducirlo, pues la decisión para traducirlo fue esa. Nos ofrecía algo nuevo, algo diferente. De hecho, es el primer estudio, es un estudio serio que engloba todo el mundo, sobre los alimentos que las entidades ofrecen a los testigos en sus encuentros. Entidades de todo tipo, Bigfoots, básicamente, Bigfoots, seres elementales y seres extraterrestres. Carlos, no me digas que estos seres que se te aparecen de repente, que tienen que dar un susto, que te vas por las patas abajo, se presentan y te dicen, toma un platito aquí que te he preparado. ¿Te ofrecen comida? Claro, hay muchos casos de estos. De hecho, yo antes de conocer el libro de Joshua, pues si me preguntaban sobre esto, obviamente diría el caso pues que a muchos nos viene a la cabeza, las tortitas de Joe Simonton, un caso clásico de la ufología que ya ocurrió, fíjate, en los años 60, en el 61, que unos seres... Cuéntanos la historia, ¿de qué va esto? Rápidamente, porque el caso es más largo, pero ya es conocido, pero básicamente es el caso más conocido. Fíjate, Joe Simonton estaba una mañana en su casa cuando escuchó un ruido, vio una nave, salió de una nave que aterrizaba en el exterior de su casa, en forma de plato. Ahí tenemos el factor comida, luego podemos hablar de esto también. ¿En forma de platillo? ¿Plato o platillo? Bueno, platillo, de platos invertidos, un platillo por encima de trabajo, el típico platillo volante. Y se acercó, él mismo abrió la escotilla, una especie de escotilla que tenía la nave, y dentro vio a tres seres que describió como italianos de piel oscura. Le enseñaron una jarra brillante vacía, él interpretó, Joe Simonton interpretó que querían agua, él amablemente fue a su casa y les llevó el agua, y se supone como que en modo de agradecimiento estos seres le dieron 4 tortitas planas, porosas y por lo que pudimos saber después con sabor a cartón, muy insípidas, al bueno de Simonton. Comida extraterrestre es el caso, quizás no es el primero, pero sí es el más conocido, ¿no? Y pocos casos más podemos decir, incluso los investigadores relacionados con la comida. Cuando empiezas a leer las páginas de un banquete troyano, te das cuenta de que Joe Simonton es uno de los cientos y cientos de casos que hay en todo el mundo sobre comida extraterrestre. Y no solo de manera evidente, que hay unos cuantos, pero también de una manera quizás no tan evidente. Es decir, por poner un ejemplo, y hay muchos, en los numerosos encuentros de abducción en todo el mundo, una de las cosas que describen los testigos, las víctimas de estos encuentros,
es que se le inyecta una especie de líquido con una jeringuilla, o a veces con una especie de jeringuilla, o a través de unos tubos en el cuerpo. Pues bien, esto que le inyectan podría ser considerado también comida. Es decir, empezamos a encontrar detalles en los casos de encuentros no solamente de fenómeno ovni, sino también de encuentros con seres elementales y Bigfoots, donde la comida, de una manera quizás menos visible, pero también real, está presente en los encuentros. Dices que extraterrestres, Bigfoot y otros elementales, hay un aspecto de comida por ahí, entre medias, con los contactos con seres humanos. Fíjate, de hecho, la comida que ofrecen los Bigfoots, los seres elementales y los extraterrestres es ligeramente diferente. Es decir, después de estudiar cientos de casos y de recopilarlos y de hacer estadísticas y todas estas cosas que hacemos los investigadores, sí. Joshua Cutchin ha visto que las comidas que ofrecen a los testigos los Bigfoots suele ser comida más tosca, es decir, carne, a veces carne cruda, animales muertos, etcétera. Y la comida de los extraterrestres y de los seres elementales hacia los testigos suele tender más hacia comida vegetariana o incluso vegana. ¿Sí? Sí. Qué curioso. No siempre, pero hay esta tendencia clara después de estudiar muchos casos. Vale. Te decía, leyendo un poco en el índice en el libro, gelatina. ¿También dan gelatina a estos seres? Hay muchos casos de gelatina, como de otros muchos aspectos, de pan, de líquidos, etcétera. Carne y dulce, sal. ¿Perdón? Carne, dulce, sal, de todo. Sí, hay de todo tipo de comida y cosas que incluso podrían no ser consideradas comida en un principio, pero que lo son. Podemos hablar de los ungüentos, por ejemplo. Pero mencionando la gelatina, es curioso porque en el libro hay un caso español que Joshua Cutchin ha podido rescatar. Joshua ha hecho una recopilación de casos tremendo. Es un libro forteano, 100%. También hay casos recientes, no hay solo casos antiguos. Y hay casos en los cuales, ahondando en la bibliografía, vemos que ha sido difíciles de conseguir y ha hecho una buena labor de recopilación. En el año 76 hubo un caso en Mérida de un profesor que andaba por el bosque con algunos alumnos suyos y donde cayó una extraña niebla de repente. Él cayó en una especie de sopor. Cuando el grupo se separó, los niños de repente no estaban con él. Cuando se despertó vio una especie de tentáculo que le estaba tratando de agarrar el brazo, vio una especie de objeto grande con forma de huevo, entonces tenemos el factor comida ahí, y una figura oscura que se le acercaba. Volvió a perder el conocimiento, volvió a recobrarlo en una sala blanca. Me recuerda mucho a los casos de abducción. De hecho, se encontró con unos seres que le hicieron una serie de experimentos, de extracciones de sangre, etcétera, con los cuales se comunicaba en perfecto español. Y estos seres después le dieron varias cosas de comer: un líquido rojo, un caldo blanco caliente y una especie de gelatina o mermelada también. Hay que decir que al día siguiente volvió a desmayarse ya en su casa con su familia, fue llevado al hospital. A partir de ahí se le detectó una afección cardíaca y el resto de su vida la pasó entrando y saliendo del hospital. Sorprendente. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Carlos G. Tutor, hablando de comida y seres extraños, lo que nos faltaba. Casi para terminar, Carlos, comida, sexo también, metéis en el libro, ¿no? Conexiones, sexualidad. Sí, fíjate, uno de los el polvo galáctico por excelencia también de la ufología es el caso de Vilas-Boas, brasileño Vilas-Boas. Sí. También en resumidas cuentas, muchos lo conocéis, es el caso, muchos oyentes lo conocerán, tuvo lugar en el 57, un año lejano también, pero Vilas-Boas, fue agarrado por unos seres que bajaron de una nave, lo desnudaron, lo untaron con un ungüento todo el cuerpo. Ahí podemos estar hablando también de algún tipo de comida vía absorción de la piel, y tras untarle con un ungüento, apareció una extraterrestre desnuda, guapa, pero que ladraba, una cosa un poco extraña, y tuvieron aquel famoso, en ufología, polvo cósmico, tras el cual... Espera, Carlos, ¿has dicho que ladraba? ¿Perdón? ¿Has dicho que ladraba la extraterrestre? La mujer, más que hablar, producía una especie de ladridos o gruñidos, sí. Vale.
La voz, desde luego, no era lo más bonito que tenía, según Villas-Boas. Pero bueno, supongo que por efecto del ungüento por el que le untaron el cuerpo, no le importó demasiado, o quizás fuera por otros motivos, pero bueno, él se puso a la faena y tuvieron un encuentro sexual, del cual, por los gestos que posteriormente hizo este ser, que se señaló a su tripa y luego hacia el cielo, habrían fecundado un ser de las estrellas, o medio terrestre, medio de las estrellas, ¿no? ¿Y ha habido más encuentros sexuales con banquetes incluidos? Ha habido algunos. Yo invito a que lean las páginas para descubrirlo, porque no solo hay encuentros sexuales, sino que hay comida ofrecida por los extraterrestres a los testigos, por los testigos a los extraterrestres, modos de entender la comida muy extraña, algo que Joshua Cutchin ha catalogado de espejismos de comida, es decir, cosas que parecen comida, que los testigos ven como comida, pero que en un momento determinado quizás salen de ese estado alterado de conciencia en el que a veces se sumen en estos encuentros y ven que esa comida no lo es tal. O sea, hay casos realmente sorprendentes que incluso a los propios investigadores que llevamos años en el tema, después de leer el libro, nos han sorprendido. Casi terminando, comerse a Dios. ¿Uno se come a Dios también? Fíjate, es que el tema de la comida ha sido algo muy importante en la humanidad. Por ejemplo, comerse al Dios es una tradición pues muy antigua, como sabrás, y extendida en muchos puntos del mundo. Básicamente es la creencia de que cuando matabas al enemigo y te lo comías, recibías de él todo su poder y todas sus habilidades, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa muy histórica y muy antigua y muy arraigada en muchas culturas de todo el mundo es una especie de prohibición o tabú sobre ingerir alimentos en la tierra de los muertos, y sobre esto hay varios casos en el libro también. ¿En la tierra de los muertos? ¿En cementerios? No, en el más allá, digamos, en esa otra tierra de donde vienen los muertos, en ese otro más allá, en esa otra dimensión. Personas que saltaban a esa otra dimensión, si comían allí comida, se creía, y aún hay gente que lo sigue pensando, hay casos actuales también, que si se come allí, pues la persona puede quedar recluido en esa otra dimensión, en esa tierra de los muertos, en ese otro mundo, y no puede regresar a este jamás. Te iba a decir que para terminar, pero ¿hay extraterrestres líquidos también? Hay mucha relación con la comida líquida y este tipo de casos. Hay mucha comida líquida, como hemos mencionado, por ejemplo, pues el caso de español, y hay también otros elementos líquidos, por ejemplo, todos ahora lo recordarán cuando lo mencione y dirán, es verdad, en muchos casos de abducción o de otro tipo de encuentros de fenómeno ovni, los testigos han mencionado que han visto a veces a seres extraterrestres, pero también a veces a seres humanos o algo que ellos han calificado de híbridos, es decir, con apariencia medio humana, medio extraterrestre, dentro de grandes frascos o grandes cápsulas con un líquido. Y todo esto, Carlos, es serio, es una investigación seria que se ha hecho por primera vez con ese matiz o con ese otro fragmento de haber incluido la comida en todo este asunto, ¿no? Claro, no es un libro. Yo cuando realmente vi el libro primero en inglés, con la portada en inglés, que es igual de seria que la española, y yo pensé que la relación con la comida iba de otra parte, que de hecho la tiene. Hemos dicho, por ejemplo, que en encuentros con ovnis, a veces los ovnis lo describen con forma de platos de comer, o con formas de pepino, con formas de huevo. Incluso a los seres a veces se les dice que tienen la cabeza en forma de pera invertida, ojos almendrados, y quizás que esa relación iba a ir por ahí. Ya. Ni mucho menos. La relación va, como hemos estado hablando, de casos en los que la comida parece jugar un factor importante, pero que va más allá del mero sustento. Que quizás la comida, como en tantas otras facetas dentro de este mundo de los seres imposibles y del fenómeno ovni, que engloba muchos otros fenómenos, parece que no todo es lo que parece, y quizás la comida no es exactamente comida, sino que podría ser, y ahí pues Joshua Cutchin en el Banquete Troyano también elabora su hipótesis, podría ser otra cosa que estos seres utilizan. Banquete Troyano, si queréis saber más. ¿Forma de contacto, Carlos? Bueno, pues mira, en la editorial Diversas Ediciones
no solamente un vaquero troyano, nos gustan mucho los ovnis, nos gusta mucho el misterio. Hemos publicado varios libros sobre estos temas, así que ahí podrán, tienen nuestros datos y pueden contactar con nosotros sin ningún problema. Un placer. Como siempre, el placer es mío. Enhorabuena, Carlos, y a seguir adelante. Estamos en contacto. Muchas gracias. Ten cuidado con por ahí lo que te ofrecen, ¿vale? De comida. Ten cuidado. Abrazo fuerte. Igualmente. Chao. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Más temas en este programa especial de Espacio en Blanco en Radio Nacional en Semana Santa. Hay un nuevo compañero que ha llegado a nuestro equipo para contarnos historias misteriosas. La siguiente tiene que ver con un túnel, el túnel de la Engaña, con una música que todavía no sabemos si será la definitiva, pero sí nuestro invitado definitivo, Francisco J. Giro. Francisco José es. Francisco José, efectivamente. Ese no es un misterio de la historia. Mira, ¿cómo estás? El José. Frank. Estoy definitivamente, aunque la sintonía y el nombre no sea, estoy definitivamente encantado de estar en Espacio en Blanco, Miguel. Y yo de que estés con nosotros. Un nuevo compañero de este año 2017 en el Espacio en Blanco, contándonos algunos aspectos desconocidos de la historia que hoy nos vas a traer o nos vas a llevar a España. España también tiene secretos. Cuando me lo contabas el otro día yo alucinaba. Allí estábamos en Cantabria, alucinaba. Cuéntame, el túnel de la Engaña. El túnel de la Engaña. Fíjate qué nombre, ¿eh? ¿Y qué es esto? El túnel de la Engaña es la historia de una infraestructura frustrada, de un lugar ciertamente misterioso en el que se mezcla la soledad, la oscuridad, la incógnita, fíjate lo que te voy a decir, la incógnita política. Sí. Es un túnel ferroviario fallido que no se sabe por qué se abandonó después de haber sido uno de los más largos de Europa, el más largo de España, haber costado 30 vidas y se abandonó de la noche a la mañana y todavía hay teorías, las vamos a exponer, pero todavía no sabemos por qué. En esta sección vamos a intentar, siempre que sepamos, aunque haya algo misterioso, si sabemos la solución, la hemos investigado, la hemos conocido, la vamos a dar. Cuando haya teorías, las diremos. Y cuando no se sepa lo que ha pasado, pues así lo diremos. Aquí hay teorías. Dime dónde, no sé, se puede ver, se puede comprobar este túnel, dónde está situado. Vamos a irnos hasta la Vega de Pas, en Cantabria. Es cierto, y esto hay que advertirlo, se pueden ver las infraestructuras, sobre todo las de fuera, hay estaciones, hay iglesias, hay hospederías, sí, totalmente construido todo, ¿sí? Miguel, todo construido, en la Vega de Pas, enclavado. Un lugar increíble de Cantabria. Bellísimo, precioso, la cuna de los sobaos y de las quesadas, para que todo el mundo nos entienda. Se puede ver, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el túnel principal, el Mayoral, no es, y hay que decírselo a los oyentes, no es recomendable visitarlo porque hay derrumbes. Una falta de mantenimiento de 50 años, de más de 50 años, pues hace lógicamente estas cosas. Vale. ¿Qué pretendían hacer con ese túnel? ¿Qué querían hacer? Bueno, hay una línea ferroviaria, un proyecto de línea ferroviaria que ya se empezó a hablar a finales del siglo XIX en España, en Madrid, para juntar el norte, el centro septentrional de España, Santander, la provincia de Santander, con el Mediterráneo, lo que sería la línea Santander-Mediterráneo, con Valencia. Esa línea pues tenía una serie de paradas, sería Santander, Vega de Pas, la Vega de Pas, Burgos, a través de este túnel de la Engaña, pasaría las montañas por debajo, Soria, Calatayud, Teruel y Valencia, finalmente. Uh-huh. Bueno, viene la Guerra Civil. Se proyecta en la posguerra. Sí, y a partir de la posguerra, después de la posguerra, bueno, pues el régimen de Franco, sabemos que el resto del mundo está guerreando en la Segunda Guerra Mundial y España quiere reconstruirse y el régimen de Franco entra, lo sabemos, en una etapa autárquica de mirarse hacia adentro, de tal. Bien, hay una serie de obras civiles también que pretenden ser propaganda del régimen y se llevan a cabo, se tengan los fondos o no. Uno de ellos es el túnel de la Engaña, con la inestimable ayuda, lógicamente, de los destacamentos penales integrados sobre todo por prisioneros republicanos. Y con esa idea en mente se empieza ahora a dar lo que, como te digo, sería uno de los túneles, pues casi 7 kilómetros de túnel, horadado a Barreno, a Pico, a Pala, uno de los túneles más largos de España en su época, lógicamente ya ese dato no es correcto, uno de los túneles ferroviarios más largos, que se completa, y no solo eso, te digo, hay viviendas para obreros, hay
viviendas para los ingenieros, que lógicamente se ve a simple vista la distinta calidad, las clases y demás. Hay, Miguel, estaciones completas hechas. Está la estación de Llera totalmente hecha, como te digo, la está reconquistando la vegetación, porque está absolutamente abandonada, llena de grafitis y demás. Y el caso es que, después de costar, pues mucho, costó mucho, lógicamente, al régimen de la época. Después de costar incluso vidas, porque se perdieron vidas, llega 1959 y el gobierno franquista decide abandonar ese proyecto, insisto, con el túnel hecho, solo faltaba echar las vías. Te iba a decir, Frank, que eso nunca se utilizó. Se pueden ver las casas, se puede ver la estación, ¿están todo ahí? Todo eso sí, de hecho, esa visita exterior sí que desde aquí la recomendamos el que se quiera acercar a la Vega de Pas, porque es un entorno idílico, es un entorno natural que mezcla montañas con bosques, verdaderamente precioso. Y allí se ven las estaciones completas como si una estación, además es con el estilo arquitectónico de lo que tenían las estaciones de antes, la iglesia, las escuelas, las hospederías. Hay algún proyecto actual para intentar recuperar de forma en cooperativas esas hospederías. No es recomendable entrar en el túnel, aunque es cierto que en ese túnel, Miguel, que yo sí tengo que decir que he entrado hace unos cuantos años, pasan cosas raras. Se sienten cosas especiales. ¿Tú has estado en el túnel y qué has sentido, Fran? Mira, cuando te metes en el Mayoral, hablo del túnel principal de la Engaña, porque hay otros túneles menores, cuando llevas recorridos unos 200, 300 metros en Land Rover, bueno... ¿Se puede entrar con coche? Se puede entrar con coche, sí, claro. Estamos hablando de que tiene 8 metros de ancho, 6,5 de alto y 7 kilómetros, sí. Lo que pasa es que hay derrumbes parciales, hay un derrumbe que casi lo tapa entero, más o menos a la mitad del recorrido, a los 3 kilómetros y pico. Y el problema es que nunca sabes cuándo puede volver a suceder otro derrumbe, por eso no recomendamos la entrada, 200-300 metros prácticamente. La entrada por la Vega de Pas ya es un puntito de luz, que por cierto la entrada de Burgos está tapiada por seguridad. Va desde Cantabria hasta Burgos. Así es, en la provincia de Burgos. La Vega de Pas la conecta con Burgos. La oscuridad es prácticamente total, el agua campa a sus anchas, hay filtraciones por absolutamente todos los sitios y verdaderamente hay algo que grita en esa oscuridad: injusticia, de alguna forma. No se sabe qué es, no se sabe si es el conocimiento previo que tienes cuando entras en el túnel, seguramente. Insisto una vez más que allí murieron personas, la oscuridad quizá solo te ilumina pues la luz que lleves en la mano o los focos del vehículo, pero verdaderamente esa injusticia de esta infraestructura está hecha de forma completa, fue una infraestructura récord en su día. Costó tanto como, insisto una vez más, no quiero repetirme, vidas humanas, y no se ha hecho nada con ello. ¿Por qué se abandonó? ¿Cuestiones políticas o cuál fue la razón? Hay muchas, o hay varias teorías. Quizá la que más fuerza puede cobrar es que, porque además es que se tomó en serio, ahora lo avanzo, se tomó en serio el régimen. O sea, hacia 1945, por ejemplo, hay un edicto de indulto a presos republicanos, pero es que luego se licita la obra y no todo lo construyeron presos, sino que hay presos que incluso luego pasaron a ser trabajadores, tomaron la contrata a empresas. O sea, hay que decir que se tomó el régimen, sabía que tenía una obra por delante, insisto que hubo escuelas para niños de trabajadores, o sea, 1959 llega un momento en que se abandona, efectivamente. Yo creo que es ese tipo de misterios, Miguel, que no están en una gruta oculta y lejana, que no están en un libro de una biblioteca, de un convento nórdico. Yo creo que es ese tipo de secretos que hubiésemos sabido si hubiésemos estado en algún despacho de algún ministerio en Madrid en los años 50. Secretos terribles. Hablan de presiones de la oligarquía vasca para que la conexión con el Mediterráneo fuese a través del País Vasco o las Vascongadas y no con Santander. No se sabe. Lo cierto es que ese túnel está ahí. Lo cierto es que ese túnel sigue siendo un misterio porque se abandonó estando completamente hecho el túnel. Absolutamente hecho, solo faltaba la vía incluso. De hecho, se puso la línea Santander-Mediterráneo se puso en servicio desde Burgos. Solo no se utilizó el túnel de la Engaña. La línea finalmente en los años 80 se desmanteló, pues porque hubo un decreto del gobierno socialista de entonces que desechó varios cientos de kilómetros de vías que se consideraban deficitarias, ferroviarias, y entre ellas estaba el Burgos-Valencia.
Hay quien dice también que tenía unos horarios que era imposible que allí fuese gente, los horarios que tenía para entonces esa línea. Pero el caso es que en el túnel de la Engaña, bajo el Valle del Pas, entre esas montañas idílicas que podemos haber imaginado 1000 veces leyendo novelas de Tolkien o viendo películas del Señor de los Anillos, hay un túnel de 7 kilómetros, en el que 700 trabajadores en jornadas de 12 horas pues excavaron, te doy datos, 100.000 metros cúbicos de hormigón se utilizaron, 70 toneladas métricas de acero, 600.000 kilos de trinitotolueno, de TNT, y efectivamente entre 20 y 30 personas, depende a las fuentes a las que se acuda, muertas en la construcción de ese túnel. El túnel de la Engaña, algo que no conocíamos en el Espacio en Blanco. Gracias, Fran. ¿Forma de contacto contigo? Pues yo creo que lo mejor el Twitter, Miguel, @FranciscoJGirao, @FranciscoJGirao, y allí estaré encantado de atender a todos los seguidores del Espacio en Blanco. Y seguiremos buscando nombres para la sección, incluso si quieren músicas. Ha sido un placer, te deseo lo mejor, seguimos en contacto. Un placer, me voy a buscar más misterios. Vamos. Sigue los informativos en Radio Nacional. Hoy tenemos un plato fuerte en la publicación de... Desde las 6 de la mañana, Alfredo Menéndez te cuenta cómo viene el día. De nuevo en España. A las 2, Fernando Martín te acerca la actualidad. Y a las 8 de la tarde, en el 24 horas, Miguel Ángel Domínguez analiza lo más destacado de la jornada. La información mejor en Radio Nacional de España. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Veo con mi único ojo una cosita que empieza por C. ¿El cielo? No. ¿El color del cielo? No. Vale. Es una canción. Eso no vale. ¿Cómo se ve una canción? Tú mira. Garzas doradas. Se cree que transportan las almas de los difuntos, llevándolas allá donde deben ir. ¿Qué están cantando? Es precioso. Muchos dicen que la canción habla de lo que pasa cuando morimos, de que no desaparecemos del todo. ¿Ah, no? ¿Y qué pasa con nosotros? Pues que, como el papel de cubo, cambiamos. Nos transformamos para poder continuar nuestra historia en otro lugar. El final de una historia no es más que el principio de otra. Tenemos tiempo en este programa de hoy para llevaros hasta los cielos. Hay un montón de misterios y tenemos un comandante dispuesto a contárnoslo en nuestro equipo. Esta música nos indica que nos vamos a los cielos, a buscar algunos de los misterios, a conocer y, si se puede, a dar respuesta. Y nuestro compañero invitado Iván Castro Palacios es el que se encarga de realizarlo. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Miguel. Bienvenido a bordo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado aquí una noche más contigo para emprender otro vuelo del misterio. Encantado también nosotros, un honor hacerlo. ¿Y a dónde nos llevas en esta ocasión? Tengo aquí GLONSS, el expediente OVNI europeo que sacudió a la OTAN. ¿Qué es esto? Exactamente, hoy viajamos a los cielos de Bélgica. Lo he titulado así el programa de hoy, el expediente OVNI que sacudió a la OTAN, porque la verdad es que la OTAN, que tiene una inmensa fuerza aérea situada sobre todo en el centro de Europa o los Países Bajos, etcétera, y en Bélgica hay muchísimas fuerzas aéreas desplazadas de la OTAN, y fueron testigos de primera mano de uno de los avistamientos OVNI más impresionantes que sucedieron en Europa. Yo recuerdo, Iván, perfectamente, es como si me hubieras llevado a ese tiempo, a ese momento, la cantidad de, no sé cómo definirlo, de paranoia que surgió con todo este asunto. Estábamos siendo visitados por multitud de extraños objetos, pero cuéntanoslo, ¿se llama GLONSS o cómo lo llamaste? Pues mira, GLONSS es una localidad de Bélgica, una región, y en GLONSS está situada
está situado un centro de control radar de la OTAN, como tantos que hay a lo largo de estos países que vigilan los cielos europeos, sobre todo por el tema de la Guerra Fría, para controlar también los vuelos rusos, etcétera, ¿no? Y en la noche del 30 al 31 de marzo del año 90 estábamos viviendo ya una inmensa oleada ovni, sobre todo en los países como Bélgica, Holanda, etcétera. Y esa noche la centralita de este centro de control radar, que pertenecía a la OTAN, se colapsó de llamadas de testigos que estaban siendo pues protagonistas de numerosos avistamientos ovni. Pero lo curioso del caso y lo importante, lo que le da toda la veracidad a este caso, es que la mayoría de esas llamadas venían procedentes de los gendarmes belgas, de la policía que vigilaba las carreteras. Aprovechando la desclasificación de nuestros expedientes OVNI, esto también es un expediente X, un expediente OVNI, esto es también secreto. Sí, exactamente. Ahora, estos últimos días, las Fuerzas Aéreas Españolas han desclasificado una serie de informes y expedientes OVNI que, bueno, ya hemos oído hablar mucho de esos casos, pero ahora pues tenemos testimonios ya descritos oficialmente, tenemos situaciones donde se vieron esos ovnis, tenemos nombres de testigos, etcétera, ¿no? Se suma a esa larga pues oleada ovni que asoló Europa, sobre todo en los años 90, ¿no? Y es curioso porque en este caso se vio desde distintas posiciones, digamos que una misma aeronave o nave. Os recuerdo a todos que es un objeto volador no identificado, pero no quiere decir que lleven marcianillos o extraterrestres, es simplemente que no podemos, digamos que identificarlo, ¿no? Identificarla exactamente, y no sabemos su origen, podría ser o no, ¿no? Y en este caso, esa noche, estaban viendo un aparato triangular con 3 luces blancas muy potentes en cada esquina. Parecía que tenía forma triangular y en la barriga de esa nave o de esa aeronave había una luz potente muy roja, ¿no? A priori podría parecer algún tipo de avión, pero realmente no lo era y explicaremos luego por qué. ...30 al 31 de marzo de 1990, sobre Glons, está ocurriendo esto. Cuéntanos, un aparato triangular, 3 luces grandes. ¿Lo vio mucha gente? Lo vio tanta gente que no solamente en Glons, sino en otra región de Bélgica que se llama Bramante, hubo hasta 18 testigos, policías, gendarmes belgas, que vieron este suceso de noche. Comenzaron a ver un objeto triangular, se le sumaron 2 naves desconocidas más y posteriormente, a lo largo de la noche, se vio un cuarto aparato volando sobre las carreteras belgas. Como te decía antes, como piloto de profesión que yo soy, pues podría incluso ser algún tipo de aeronave desconocida, un proyecto militar, etcétera, por la disposición de las luces, porque bueno, esa forma triangular podría marcar la silueta de un avión, esa luz roja en la panza podría ser la luz beacon de un avión, pero no va a ser así, porque luego describiremos las maniobras que hacía y eran pues insuperables. Ningún ser humano podría aguantar ese tipo de Gs, ¿no? que tendría esa aeronave o esa nave desconocida moviéndose a lo largo de los cielos belgas. Yo recuerdo, Iván, estábamos haciendo el programa El Espacio en Blanco, sí, y teníamos un montón de conexiones con Bélgica, con algunos testigos incluso españoles, sí, gente de diferentes estamentos, y era terrible lo que allí estaba ocurriendo y lo que se estaba viviendo a nivel de opinión pública. Sí. El caso comenzó aquella noche porque el primer eco que se registró en el radar de la OTAN de Glons se registró a las 23:15 de la noche del 30 de marzo del 90, se situó a 5 kilómetros al norte del aeropuerto de Buchen en Bélgica y se movía más o menos a unos 45 kilómetros por hora hacia el oeste del país. Es decir, iba muy despacito, ¿no? Exactamente, estaba situado muy despacio, volando y muy bajo además. No solo el radar de Glons, sino también otras estaciones radar fueron testigos. E incluso uno de los capitanes del ejército del aire belga, el capitán Pinson,
estaba en una de las centrales radar de la OTAN, y él cogió, y en vez de seguir viendo los objetos por el radar, cogió su coche y se situó directamente en las coordenadas donde se estaban viendo esos objetos voladores no identificados. Él pudo comprobar con sus propios ojos cómo se movían aquellos objetos. Se movían, él lo describe, en forma de sacudidas. La historia continúa, ¿no? Apasionante. Exactamente. Una media hora después, más o menos, una segunda estación radar en Schemmerzeig, muy cerquita de la estación radar de Glonsk, también lo detecta. Y de esta estación radar de la OTAN parte la orden para la salida en Scramble de 2 F-16 de la Fuerza Aérea Bélgica. Esa salida en Scramble es una salida de emergencia cuando los cazas de combate de un determinado país salen para interceptar cualquier tipo de peligro en los cielos, ¿no? Estos aviones comienzan a perseguir a esos objetos voladores no identificados y los siguen precisamente por las instrucciones que los gendarmes belgas en las carreteras van dando por teléfono a las centrales de la OTAN, que estos a su vez dirigen a los aviones hacia los objetos voladores no identificados. Iván, yo no quiero adelantarme lo que nos quieras contar, pero en aquel tiempo se contó que eran pruebas de aviones secretos de la OTAN que estaban haciendo, el famoso F-117, ese avión triangular, y que, bueno, estaban por ahí, que curiosamente es una de las zonas de Europa más iluminadas, incluso del mundo, ¿no? Lo puedes ver desde los astronautas nos daban una imagen de que, bueno, aquello era una autopista lleno de luces por todos los lados, todo el país. Podría ser, no te digo yo que no, pero te voy a descartar esa hipótesis. Las maniobras que estaban haciendo aquellos objetos voladores no identificados aquella noche sobre Bélgica pasaban de una velocidad de 220 kilómetros por hora a 1900 kilómetros, descendiendo y ascendiendo en muy pocos segundos. Podría conseguirlo una aeronave experimental, pero sin embargo los giros que hacía, que eran giros cerrados de 70 grados y de 90 grados, un ángulo recto en algún caso, es imposible para cualquier aeronave que sus tripulantes, por ejemplo, soporten esos Gs. Podría haber una tecnología desconocida que jugara con la gravedad y pues el ser humano podría haber vencido ese tipo de gravedad. Pero como dato curioso te digo, los hombres que más Gs han aguantado en la historia del hombre en este tipo de maniobras, etcétera, han sido astronautas con trajes especiales y solo han aguantado 11 Gs durante varios segundos. O sea que los 40 Gs estos debían ser matadores, ¿no? Exactamente. Es totalmente imposible que un ser humano que tripulara esa nave o esa aeronave pudiera aguantarlo. Los pilotos lo describieron muy bien. Esos pilotos de los F-16 belgas llegaron a tener a los objetos voladores no identificados, a los ovnis, en el punto de mira de sus aviones, los tuvieron situados en sus sistemas de disparo de los F-16 y sin embargo la orden de derribo nunca llegó desde la OTAN, con lo cual tampoco quisieron derribarlos ni enfrentarse contra ellos. Esto sucedió a lo largo de la noche, más o menos hasta la 1 de la madrugada, donde empezaron a desaparecer y pues el ovni que perseguían los F-16 desapareció pues en la dirección oeste que estaba cruzando el país, y la persecución de los F-16 duró más o menos 1 hora y 10 minutos detrás de esas aeronaves desconocidas. Iván, ¿se pudo grabar? ¿Hay documentos? Pues sí, como dato curioso, lo han conseguido muy pocas veces además los aviones militares. En este caso, los F-16 llevaban unas cámaras de grabación y según las fuentes militares que nos pues soplan datos, ¿no? Pues tienen completamente grabada la persecución de aquel objeto volador no identificado, y las trazas radar están totalmente también grabadas y están archivadas en los archivos de los servicios de las fuerzas aéreas belgas, con lo cual quedó absolutamente todo registrado, e incluso una estación situada en Bruselas, la estación Mediodía. Desde allí hubo testigos que hicieron vídeos y grabaron 3 luces blancas muy potentes con una luz roja en el medio, que era ese objeto que luego mucha gente definió cuando lo vio más cerca como una esfera, pero sin embargo por la disposición de las luces se veía como de forma triangular. Entonces no podemos decir que fuera eso, una prueba secreta que estaba haciendo la misma OTAN de esos aviones triangulares invisibles de la serie Steel. Pues yo pienso que no. Los últimos modelos que se probaron, por ejemplo, fue
de Serbia se dio a conocer el F-117 y algún otro prototipo militar americano, y sí creo que podrían haber estado muchos años, pero sigue pesando mucho y sigue rompiendo esa hipótesis la posibilidad de que un tripulante humano aguante ese tipo de tecnología, ese tipo de giros, de ascensos y descensos con tantos Gs, hasta 40 Gs llegaron a calcular los expertos. Entonces tendrían que haber desconocido o tendrían que haber vencido la propia ley de la gravedad, haberla combatido de alguna manera, y sin duda o son muy avanzados o esto lo hemos aprendido de alguien que desde luego pues no es de nosotros. Iván, tenemos que terminar. Irene está ya bloqueándonos esa línea de comunicación que tenemos. Deja de ser una línea segura. Y te saludo de nuevo. Forma de contacto para saber más. Gracias por estos documentos que nos traéis de estos misterios en el cielo. Forma de contacto. Nos agradece porque me encanta. Mira, en Facebook me podéis encontrar Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos. En Twitter, @IvánCP25, y en el email me puede escribir el que quiera para pues comentarme o mandarme cosas o lo que sea, ivancpmisterio@yahoo.es. De esas 3 formas me podéis contactar. Comandante, un placer. Buen vuelo. A vosotros. Buen vuelo y seguimos compartiendo aventuras contigo. Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta muy pronto. Terminamos por hoy, a punto de llegar las 4, las 3 en las Islas Canarias. Os dejamos, han pasado volando estas 2 horas y ojalá también para vosotros, y que las hayáis disfrutado en esta cita dentro del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. El próximo fin de semana más misterios. Mientras tanto, disfrutar de la Semana Santa, de estas vacaciones. Cuidadito con la carretera cuando regreséis a casa. Habrá más misterios y más invitados especiales. Disfrutar también de la primavera y dejarnos un hueco, porque tenemos que llenar juntos este Espacio en Blanco. Feliz semana para todos, y ahora hasta las 4, música elegida por David Lechón. Si tenéis alguna queja, cuidaros. Buena semana.